Recortes y caracoles. Es el título de la semana 2 de nuestro estudio. Hoy estamos en el día 3, el que lleva los pantalones. Es un estudio que tiene muchas preguntas que me encantaría socializar con ustedes y vamos a socializarlas el día viernes o el día sábado en nuestra reunión semanal. Así que solamente voy a dar algunos matices sobre algunos puntos importantes de este día. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5, 28 y 29. Encontramos 3 verbos, 3 acciones que Cristo hace por la iglesia y que demanda que el hombre haga con su esposa: amar, sustentar y cuidar. Lo que significa que el hombre ha de suplir todo lo que la otra persona, en este caso su esposa, necesita para que ella pueda florecer y prosperar. No solamente físicamente, sino emocional y principalmente espiritualmente. Estas son 3 esferas de la vida en la que el hombre debiera de estar muy al pendiente de su esposa, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Tal vez ese sería el orden correcto en el que el hombre habría de cuidar de su esposa. Ahora, cuidar es mantener o proteger atentamente, valorar con delicadeza y cuidado, nos dicen nuestras autoras, ¿sí? Es tener un interés personal. Pero tengo una definición de Brad Hambrick, que es un consejero cristiano, que dice: cuando un marido cuida de su esposa con el mismo esfuerzo que pone en sus propias preferencias, tendrá un hogar caracterizado por la confianza, la identidad, el propósito, la seguridad y la sabiduría. Obviamente, para que se logre este punto, necesitamos hombres que amen al Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, que conozcan el Evangelio y que vivan a través del Evangelio. Y esto se puede hacer en el proceso de santificación. Encontramos que el hombre tiene una responsabilidad que Dios le da. Le da la responsabilidad también de ser el que comunica verdades espirituales a la mujer. Con esto no estoy diciendo que las mujeres no tenemos responsabilidad al respecto de conocer verdades espirituales y de conocer a nuestro Dios. Tenemos responsabilidad al respecto, e incluso también nuestras autoras nos los aclaran, pero encontramos en Génesis 2 del 16 al 17 que Dios le da la responsabilidad a Adán de comunicarle a Eva lo que sucedería si ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo encontramos en Génesis 2, 16 y 17. Era Adán el responsable de dar esa instrucción a Eva. Dios estaba comunicando en ese pasaje a Adán esa responsabilidad. Y esto es parte de darle un mandato divino a su familia. Adán tendría que darle un mandato divino a su familia. Ahora, quiero dejar esto en claro. Asumir responsabilidad es una característica de nuestra espiritualidad. Nosotros somos seres espirituales, los seres humanos somos seres espirituales. Asumimos responsabilidad y el asumir responsabilidad es parte de nuestra espiritualidad. Eso nos hace diferentes de la creación. Eso nos hace diferentes de los animales. Los animales no asumen responsabilidad. Nosotros asumimos responsabilidad. Vivimos en un momento de la historia en donde se nos quiere bajar al nivel de un animal o pensar que el animal tiene el mismo derecho que el ser humano o la misma dignidad que el ser humano. Ciertamente hemos de valorar la creación, pero no estamos en el mismo nivel que los animales o que las plantas. El ser humano es capaz de asumir responsabilidad. Los animales no. Quisiera yo dejar eso en claro. Ahora, Dios también pone a Adán en el huerto y lo manda a ponerle nombre a los animales. Y como bien lo leímos o lo estamos leyendo,
encontramos que lo hace porque Dios quería que Adán primero aprendiera a ejercer esa autoridad. O sea, Dios no quería un tirano sobre una mujer. Dios quería que Adán aprendiera que ser autoridad no es nada sencillo, que ser autoridad requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere cuidado, requiere paciencia, requiere amor, creatividad incluso. Ustedes imagínense a Adán ejerciendo su autoridad, poniéndole nombre a los animales, ejerciendo su autoridad. Y, y nosotros pensamos, pues fue sencillo, fue un trabajo sencillo, se sentó debajo de un árbol y vinieron los animales en pareja y entonces le dijo, tú te vas a llamar así y tú así, y terminó en un día. Tal vez no terminó en un día, tal vez le tomó muchísimo más tiempo pensar, ser creativo, llevar un orden, darse cuenta que ya le había puesto a un animal, llevar un registro incluso para saber qué nombres había puesto, a quiénes se los había puesto, por qué se los había puesto, qué características vio en cada uno. Fue un trabajo arduo. No sabemos cuánto tiempo se tardó, pero no creo que se haya tardado un día, ni 2 días, ni una semana. Creo incluso que se tardó más tiempo. Ahí estaba Adán, ejerciendo su autoridad. Y para ejercer esa autoridad tuvo que ser paciente, ser creativo, ser intencional, ¿sí? Tomarse el tiempo necesario para hacerlo, socializar con esos animales en ese proceso, no que se puso a hablar con ellos, pero sí que los trató con delicadeza y vemos todo ese trabajo que Adán hizo antes de que Dios le trajera a la mujer. O sea, mientras yo me imaginaba la escena, escribía, Adán asumió su responsabilidad, puso nombre a los animales, pero cuando hubo terminado él, se encontró solo. Ahora, de esto se percató Adán, pues mientras ponía nombre a los animales, se daba cuenta que cada uno compartía con una hembra y él podía mirar el deleite en los animales de compartir en pareja. Creo que Dios lo llevó a ese punto para que Adán pudiera entender por qué no era bueno que él estuviera solo, porque deseaba que Adán pudiera ver la belleza que hay en una pareja. Dios fue intencional. No fue que Dios vio a Adán y que lo vio solo y entonces dijo, híjole, se me olvidó hacerle una pareja. No, Dios fue muy intencional al permitir primero que Adán hiciera el trabajo que le había designado de ponerle nombre a los animales para que de ahí surgiera que Adán mirara la necesidad que él tenía. Dios necesitaba que Adán experimentara su propia necesidad de una pareja, para que cuando se la trajera, él se sintiera deleitoso y estallara en un deleite, porque vemos en el relato de Génesis que Adán dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta sí es igual que yo y será llamada varona, y Adán estaba contento y lo celebró. Entonces, si Dios le hubiese traído probablemente a Eva al principio y le hubiese dicho, tú vas a ejercer autoridad sobre ella, entonces quizá Adán no hubiese entendido el concepto de autoridad. Pero Dios primero permitió que Adán ejerciera, trabajara, fue entrenado en esa autoridad para después traerle a Eva. Tristemente surgió la caída. Y ahora esa autoridad es mezquina, ahora esa autoridad es mal ejercida y hay abusos en esa autoridad, ¿sí? Sin embargo, no está todo perdido. Cristo vino a redimirnos de nuestro pecado. Hay esperanza para esa autoridad caída y hemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón para que realmente podamos entender la belleza de esa autoridad y nosotras podamos entender la belleza de la sumisión y los hombres, sus esposos, puedan mirar cómo es que Dios desea que ellos ejerzan su autoridad en su hogar. Que Dios les bendiga, hermanas.